Muy buenas tardes con todos. Voy a presentar un poco de lo que estamos haciendo acá en Quito, Ecuador, en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Eh, es la influencia de la mampostería en el comportamiento inelástico de pórticos de hormigón armado. El contenido del día de hoy vamos a ver un poco de lo que pasó en Ecuador, abril 2016. Vimos unas fotos, de hecho, la semana pasada y por eso topamos este tema de la mampostería, de los daños que hay debido a los sismos. Vamos a ver el modelo para pórtico, cómo incluir la mampostería con OpenSys, uno de los tantos modelos, porque vimos en uno de los cafecitos que Gonzalo tenía nuevos materiales y que estaban eh, dando buenos resultados también. Entonces vamos a ver uno de los modelos y la interacción con SensiLab, que es cómo yo estoy haciendo el preprocesamiento y el postprocesamiento del modelo. Finalmente, reflexiones y consultas. Con todo gusto se les puedo ayudar al final de la presentación. Ecuador en abril de 2016 tuvimos un sismo. Realmente esto es en Guayaquil, muy lejos de donde se dio el sismo. Cayó un puente, dejó atrapadas a algunas personas. Y uno puede ver que si el sismo fue el 16 de abril, este periódico es del 17 de abril, y vemos los fallecidos son 28, nos dan cierta información del evento sísmico y qué provincias están ya en emergencia. Y a medida que van pasando los días, por ejemplo, esto ya es del 18 de abril, seguimos con la tragedia, seguimos con esta historia triste realmente de nuestro país, por este evento sísmico, muchas personas fallecidas, aumenta el número de víctimas porque comienza a haber más desaparecidos, las cifras de fallecidos y de heridos van aumentando día a día. Vamos ya al siguiente día, seguimos en la tragedia y si ustedes ven de lo que teníamos al inicio de personas reportadas como fallecidos, ya hay 262 muertos. Al tercer día es porque ya se van actualizando estas cifras. Entonces esto es una pérdida realmente irreparable para las familias, para el país entero, para todo el mundo. Son vidas humanas. Es lo que nosotros como ingenieros civiles tratamos de evitar. Vamos pasando los días, ya llevamos 4 días, el 20 de abril, y los periódicos siguen comentando sobre el rescate, sobre la cifra de fallecidos, cómo va aumentando, y la emergencia, cómo se va desarrollando. Ya para el 24 de abril, ya vamos pasando casi una semana, eh, los, ya dejamos un poco de contar, o ya tenemos una cifra un poco más real de los muertos y nos ponemos a hacer una estadística de qué pasó con las edificaciones, qué pasa con nuestros patrimonios, ¿no? Miren que aquí nos indican que hay 6.622 casas en el suelo, 13 hospitales y 281 escuelas afectadas por este terremoto. Entonces, todo esto son solamente algunos de los tantos periódicos y tantas noticias y tantas fotos de que se logró ver en ese evento sísmico. Ya datos un poco más oficiales, después se hace un conteo, ya hay cifras de 671 muertos, 9 desaparecidos, personas heridas, afectados, y también un año después de este evento sísmico, en Ecuador, en el INEC, se hace un trabajo en el que ya se catastra, se reportan cuántos son el número de fallecidos y desaparecidos en función de encuestas, un estudio un poco más serio del tema, y también cuántas viviendas, patrimonios se han afectado, y vemos que en realidad la pérdida tanto económica como la pérdida humana es bastante fuerte para el país. Esto es en miles de millones de dólares que nos cuesta un evento sísmico, algo que pasó en pocos minutos y deja secuelas. Todavía hay gente que no tiene vivienda y que está tratando de recuperarse. Con la siguiente crisis, que es del coronavirus, la situación empeora. Respecto a lo que nosotros estudiamos como ingenieros civiles, en una de las tantas ramas de esta profesión, es importante tener claro el peligro sísmico. De hecho, estas nuestras costas, aquí vemos Manta, Bahía de Caracas, Puerto Viejo, perdón, Atacames, esto es Esmeraldas,
Y históricamente hemos tenido eventos sísmicos. Este es un paper, este es un artículo del 2014 de investigadores de algunos institutos importantes, reconocidos en Ecuador, en Perú, en Chile. Y ellos dicen, bueno, viendo un poco la historia, hemos tenido eventos sísmicos en el año 98, 42, 58, 1979 y de magnitudes considerables, donde las áreas de ruptura es la que estaban marcando ellos en este artículo. Y hay una brecha, hay un gap aquí que en algún momento sabíamos que iba a desatar un evento de esta naturaleza. Entonces ya eso se dio en el 2014 y en el 2016 vemos que aquí es la zona de un enjambre sísmico y aquí es donde se da el epicentro de este sismo, 7.8, que es cerca de lo que ya se estaba advirtiendo que iba a suceder. Y no solamente porque ya sucedió, ya se rompió esta zona, no va a poder suceder en el futuro. Más bien es una alerta de que nosotros vamos a tener sismos periódicamente cada 20, cada 40 años. No podemos predecir exactamente el tiempo, pero de que vamos a tener, lo vamos a tener. Entonces miren, esta es información del evento sísmico, 7.8, 20 kilómetros de profundidad, un sismo subductivo, las placas oceánicas de Nazca, la placa continental sudamericana, y eso es lo que desata este fenómeno. Las experiencias en 2016, nosotros logramos ver antes del 2016 y posterior al sismo cómo las mismas edificaciones quedan en el suelo. Prácticamente tenemos aquí 4, 5 pisos. Se ve claramente, esta es la construcción en la costa, hay unos grandes umbrales para comercio, se deja una acera libre. Vemos que eso induce efectos de piso débil y que el resultado es esto. Si seguimos viendo más fotos, son similares. Miren la mampostería que utilizamos en nuestro medio, son mamposterías de paneles de relleno, bastante frágil. Y la tipología estructural es casi la misma, ¿no? Tienen estos pisos débiles, esta debilidad en planta baja, bastante mampostería en los pisos superiores, y los pórticos, las columnas que están en este nivel, prácticamente no tienen oportunidad frente no solamente a las vigas, sino frente a la mampostería de todos los pisos superiores. Muchas veces los elementos en la parte intermedia quedan en buen estado, pero el comportamiento global, estas uniones son las que fallan y generan los colapsos. Seguimos viendo más fotos, el panorama es muy similar. Y la mampostería, muchas veces mampostería de ladrillo de arcilla o de bloque de piedra pómez. Y estas fotos se vio bastante en este sismo del 2016. De hecho, muchas personas le llamaron el sismo de la mampostería porque lo que más se tenía era daños de mampostería. Y esta mampostería no es que se hacen granitos como comenzamos en la conferencia anterior del sábado, donde como el vidrio se hace pedazos muy pequeños, sino que son bloques de mampostería. A veces es el ladrillo entero o el bloque entero y eso puede afectar a la vida de las personas. De hecho, muchos de los fallecimientos fueron por estos colapsos de mampostería. Si estudiamos un poco más la tipología o la estructuración de nuestro país, uno logra ver que se centra en estructuras de 2 y de 3 pisos. Hay un 80%, un 70% en esa estructuración, muchas veces pórticos de hormigón armado, columnas y vigas, y algo típico para estas edificaciones pequeñas cuando no son desarrolladas con un criterio ingenieril es vigas banda, vigas que están en la losa. No son vigas descolgadas, eso agrava un poco el problema ya que hay más porcionamiento y hay otros efectos que se deben contrarrestar. Generalmente cuando se modela muchas veces los pórticos o se modela una estructura, lo que se hace es considerar columnas y considerar vigas y muy pocas veces se toma en cuenta el efecto que tiene la mampostería en el modelo. Y si no se lo toma en cuenta, se debería buscar un mecanismo en planos y en construcción de aislar estos elementos no estructurales, entre comillas. Pero eso es bastante utópico, generalmente no se lo hace
al menos en Ecuador, de mi experiencia, es así. Para los modelos, para bueno, considerar la no linealidad, tenemos varios tipos de modelos. Nosotros como grupo de investigación empezamos estudiando los modelos de plasticidad concentrada y para ya este punto decidimos saltar un poco más a plasticidad distribuida con elementos tipo fibra, dividiendo el elemento en varias secciones y a esas secciones a su vez dividiéndolas en fibras, discretizándolas de esta manera. Aquí es importante que se puede modelar el hormigón confinado, que es lo que está dentro de los estribos, el hormigón no confinado, parte del recubrimiento, las varillas longitudinales o acero longitudinal. Uno puede escoger, realmente hay una gran variedad de modelos para tomar en cuenta estos comportamientos no lineales de materiales, y nosotros estamos trabajando para el hormigón con Concrete 07, Concrete CM y Concrete 02. Y para las varillas longitudinales, Steel 02. Todo lo que se modeló es en base a los ejemplos que son de bastante ayuda para nosotros, los que empezamos en OpenSys, en este caso el ejemplo número 8. Y queremos ver cómo podemos nosotros, en ese momento, estudiar la interacción del pórtico y la mampostería, el panel de relleno. Entonces, uno de los modelos que logramos conocer es el modelo del puntal a través de lo que ya se tiene en OpenSys, que es el modelo de Gunay y Mosalán. Entonces, este es un modelo bastante completo de lo que yo he podido ver. Aquí está la página web donde ustedes pueden encontrar toda la información al respecto, directamente de las personas que proponen esto. Y también hay uno de los cafecitos con el doctor Gunay, en el cual explica este modelo. Un cafecito dura aproximadamente 40 minutos, es bastante claro en la explicación del modelo. El panel de relleno lo que hace es considerar como una diagonal en el cual tiene una sección elástica a los extremos y en la parte del centro tiene un nudo que toma en cuenta una masa para considerar el efecto fuera del plano. Voy a explicar un poco más de este modelo. Quiero indicar que todo se basó en los ejemplos que ellos ponen directamente en la página web y que también hacen referencia al ejemplo número 8. Entonces, básicamente nos estamos manejando con estos dos ejemplos como referencia. Nosotros lo que hemos hecho es un poco adaptar estos modelos a nuestras necesidades. En uno de los estudios que ya se hace una vez que calibramos de los pórticos, es un modelo tridimensional. La ventaja es que este modelo de Gunay Mosalán toma en cuenta los efectos en el plano y fuera del plano. Y también, a medida que va fallando el panel de mampostería, hay una rutina, una función de OpenSys que lo que hacen es ir removiendo el elemento que falla y continúa el análisis del pórtico ya sin ese elemento. Eso es interesante porque nos permite también evaluar efectos de pisos débiles en función de cómo va fallando la mampostería durante el análisis. Entonces, al lado izquierdo es el análisis con mampostería y el análisis derecho, al lado derecho es el análisis del mismo pórtico sin mampostería. Entonces, estos están sometidos a análisis tiempo-historia. Su paso, aquí vemos cómo se va comportando ambas estructuras a medida que va pasando el efecto de las aceleraciones del piso, de los movimientos del suelo. Y ya es bastante claro de que la mampostería va a romper y se va a romper en planta baja. Generalmente es como colapsa, como se rompe. Se rompe rápidamente en los primeros ciclos. No fuera tanto problema desde mi perspectiva si esta falla fuera en todos los pisos. No obstante, muchas veces es localizada en la planta baja. Eso genera o eso amplifica el efecto de piso débil en ese nivel, ya que los pisos superiores se comportan como un cuerpo rígido, concentrando mucho desplazamiento en estas primeras columnas y allí es donde empieza la falla. Entonces miren que para
el mismo tiempo el efecto, al no considerar la mampostería, no ve tanto ese piso débil en planta baja, pero al ya considerar la mampostería en el análisis, esto se amplifica. Solamente voy a dejar unos segundos más. Logramos ver que cómo trabaja estos modelos. A medida que va fallando la mampostería, se va retirando ese elemento y continúa con el análisis. La parte interesante es cómo se amplifica estos efectos con el panel de relleno. ¿Cómo es el modelo propiamente del puntal? En realidad, lo que hace, o lo que estamos modelando, es elementos viga columna no lineal para columnas y vigas. Usamos este elemento. Para el puntal de la mampostería, el modelo lo que propone es en realidad dos elementos diagonales. Tenemos una diagonal desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, este punto morado, punto morado al punto gris, otra diagonal, que son modelos de elementos beam with inch, que es un elemento de una viga con estas rótulas en los extremos. Esta rótula que está en el extremo inferior o en el extremo que está junto a la columna o en la unión columna-viga, es decir, en la circundante de la estructura, lo que hace es modelarle como una sección elástica, con una inercia muy pequeña para simular una articulación. Es decir, que este puntal va a trabajar en el plano a compresión y tracción, como un elemento tipo armadura. Mientras que el extremo del centro, el extremo interior, se modela con secciones de fibra. Vamos allí a considerar la no linealidad, pero algo interesante es cómo lo modela para tomar en cuenta el efecto fuera del plano, el efecto en la dirección transversal al panel. Ya vamos en la siguiente diapositiva a hablar un poco más de este modelo. Y también para considerar este efecto fuera del plano, concentra una masa en el centro de la mampostería, como podemos ver en la imagen. En el modelo de la mampostería, que es lo que tenemos de aquí, el centro, las fibras que estaban en la parte interior, es un modelo de esta naturaleza. Toma en cuenta ciertas fibras que están definidas en base a información como el área, la posición, el esfuerzo de fluencia y el módulo de elasticidad del material que compone la fibra. Lo que hace el modelo en el centro, en este nudo, es concentrar una masa que es 0.81 de la masa total del panel de relleno. Eso, toda esta información está directamente en la página web de Unai y Mozala. Entonces, este modelo de fibra toma en cuenta la flexión fuera del plano, la dirección transversal. Entonces, si nosotros analizamos un poco más a la fibra, si vemos nosotros en el eje Z, en dirección transversal, cada una de estas fibras están definidas por el área, está definida por la coordenada en este sentido, la Z, y el material es definido por una relación bilineal, esfuerzo de formación. Está por defecto STIL 0,1, donde la pendiente postfluencia es un valor muy pequeño, 0.002, que es lo que está por defecto en el modelo. Uno lo puede también modificar y ir viendo si tiene algún problema de convergencia o no. Entonces, lo que trata de simular es un modelo bilineal. También toma en cuenta el esfuerzo de fluencia, la deformación de fluencia, el módulo de elasticidad, y con eso define cada una de estas fibras. Por ejemplo, cuando ya pasamos al modelo en TCL, ya analizamos un poco más, lo que hace es una sección en base a fibras, y cada fibra tiene esta información que ya conversamos. Entonces, miren aquí cómo define un modelo uniaxial de material, STIL 0,1, con las características indicadas. Para tener en cuenta el efecto fuera del plano, ya conocemos que el puntal, como tiene a los extremos un elemento de sección elástica, pero con una inercia muy pequeña, es como si estuviera articulado,
trabaja únicamente a efectos axiales, tenemos la carga axial, pero fuera del plano tiene el efecto de fricción, o sea, toma en cuenta este efecto de la fricción. Entonces, hay un diagrama de interacción entre axial y fricción que sigue esta regla. Todo esto indica que son reglas que ellos han propuesto en el modelo, pero si alguien quiere probar con alguna otra correlación, con alguna otra teoría, lo puede también modificar. Me parece interesante esta consideración de que la mampostería va a fallar rápidamente y que tenemos que analizar qué pasa con el pórtico cuando va fallando esta mampostería. Eso se ha visto en sismos anteriores. Entonces, ellos proponen un algoritmo para ir eliminando, ir descartando, cuando ya falla la mampostería, quitar ese puntal, quitar ese elemento, esos elementos, y continuar el análisis. ¿Cómo hacen esto? Con la interacción en los desplazamientos en el plano y fuera del plano. En el plano IP, fuera del plano OOP. Así vamos a estar siempre relacionando, ¿no? Mantuve estas nomenclaturas para ser consistente con lo que tenían ellos originalmente en inglés. Entonces miren que hay un diagrama de interacción simétrico con estos cuadrantes en los cuales tienen ellos, relacionan el desplazamiento dentro del plano y fuera del plano, tienen una superficie de falla, es decir, si hay desplazamientos en el plano y fuera del plano inferiores a este límite rojo, la mampostería sigue trabajando, sigue considerándose en el análisis. No obstante, cuando alguno de estos desplazamientos es mucho más grande y supera esta barrera, esa mampostería debe ser removida. Esos elementos deben ser removidos. El diagrama de flujo del algoritmo que remueva los elementos para la mampostería, ellos indican también que este algoritmo está únicamente dado para el panel de relleno, pero que futuras actualizaciones del OpenSys va a incluirse para columnas, va a incluirse para vigas. Entonces, no sé, me imagino que están trabajando en ello. Lo que se hace para el panel de mampostería es obtener los desplazamientos fuera del plano del análisis. Con ese desplazamiento fuera del plano, de calcular el desplazamiento dentro del plano en esta superficie, en este diagrama de interacción, es decir, el desplazamiento límite. Del análisis ya tenemos también cuál es el desplazamiento en el plano y comparamos el valor absoluto del desplazamiento del análisis con el límite de esta superficie, de esta curva. Si es mayor, significa que superó esta curva, por lo tanto se activa este algoritmo de remover, eliminar estos paneles. Caso contrario, no se activa este algoritmo y continúa el análisis con estos elementos. Entonces es bastante interesante cómo ellos han definido este criterio de falla. Y el diagrama de flujo del algoritmo que elimina a estos nudos y estos elementos es el que muestro en pantalla en el lado inferior izquierdo. Y lo que dice es un nuevo módulo de OpenSys que lo que va haciendo es comprobando en cada etapa de análisis, si cada vez que converge un análisis, y elimina los nudos flotantes, si ya este elemento de aquí se debe eliminar, también se debe eliminar el nudo que está en la parte superior derecha, porque no puede quedar un nudo flotante. Entonces, a más del elemento se elimina el nudo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se elimina este elemento del lado izquierdo y el elemento del lado derecho, pero no tenía todavía que eliminarse el elemento del centro? Esto no puede quedar, entre comillas, en el espacio, no puede quedar allí porque no tiene los elementos de continuidad. Entonces, si ya se eliminaron los elementos de la parte izquierda y la parte derecha, también debe eliminarse este elemento flotante junto con los nudos que están en esta zona. Entonces miren que la versión actual o la versión que estaba hasta ese momento, desconozco si ya se implementó para los elementos columna, los elementos vigas o otro tipo de elementos que no sean los elementos tipo panel, pero en ese momento estaba únicamente para el panel. Empieza el código principal,
lo que hace es verificar si existen nudos flotantes o elementos flotantes o alguna masa que debe ser removida. Remueve todos estos elementos, actualiza nuestro modelo estructural y continúa el análisis con los parámetros establecidos. Y así regresa al código principal. Una ventaja que igual en el video que les recomiendo, que es muy bueno, del doctor Selim Gunay, él explicaba que hicieron esto de remover los elementos porque presenta ventajas, ya que nos ayuda a eliminar ciertos problemas en cuanto a rigidez o a resistencias residuales. Él indicaba que se hizo este ejemplo de un modelo muy sencillo de resorte y masas, estamos viendo aquí, y que cuando no se toma en cuenta la remoción de los elementos, cuando ya llegan a fallar, genera ciertos picos, genera ciertos eh, puntos en el análisis o ciertos valores en el análisis que no son reales, que son más bien problemas computacionales. Entonces, pero cuando se toma en cuenta este algoritmo de ir removiendo eh, los elementos que van fallando, entonces el resultado, la respuesta en el parámetro que nosotros queramos es mucho más limpio, sin estos problemas computacionales. También hay bastante información en este video de qué pasa cuando se remueve la mampostería y cómo ellos se han dado cuenta de que se puede evidenciar pisos blandos versus el no considerar la remoción de la mampostería o el no considerar la mampostería. Entonces vemos aquí claramente que cuando sí se considera la interacción en el plano y fuera del plano, que es el de color azul, en el segundo piso uno se da cuenta de un piso débil, allí hay problemas desde el punto de vista estructural, pero si no lo considero, ese problema puede ser que no lo esté viendo, no lo esté reportando en el análisis. Bueno, en base a eso y en base también a la experiencia de cómo es la construcción en nuestro país desde nuestra perspectiva, como investigadores, me refiero al grupo de investigación CienciLab, hemos visto la necesidad de realizar modelos solamente pórtico con la influencia de la mampostería de un piso, dos pisos, tres pisos, en los cuales hacemos de esta manera para ver, porque generalmente lo que parte en un piso, luego la construcción en muchos casos llega hasta los dos pisos, pero allí se termina el dinero o se pausa por algún motivo, pero después se retoma y se hace un piso adicional. De manera artesanal y con un diseño sismo resistente. De manera artesanal es sin un criterio profesional. Es decir, con un detallamiento muy pobre, con unas secciones, y eso que fuimos en ese estudio bastante, creo, conservadores de la manera artesanal, porque hay edificios que realmente uno ve columnas demasiado pequeños, vigas demasiado pequeños, y están en pie porque están únicamente resistiendo carga gravitacional. Bueno, se analizó todas estas tipologías desde un enfoque artesanal y con un diseño sismo resistente, sin y con la interacción de la mampostería. Lo que les puedo adelantar es que las probabilidades de colapso al utilizar mampostería en realidad llegan casi al doble de lo que se puede calcular sin el efecto de la mampostería. Que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el pórtico solo en un análisis pushover y siguiendo el ACE 4117 con la metodología de desplazamiento objetivo, uno alcanza unos niveles de desempeño de seguridad de vida al seguir los requerimientos mínimos de la normativa NEC 15, que es la norma ecuatoriana de la construcción. No obstante, cuando al mismo modelo le incluimos la mampostería, eso es colapso. Entonces, eso es importante porque nos lleva a que las normativas deben ser un poco tal vez más estrictos en el parámetro de cómo debe considerarse la mampostería, qué modelos debería hacerse. No únicamente en el modelo, en un modelo, sino puede ser varios modelos en el cual en uno de ellos se analicen los efectos negativos de tener la mampostería, como lo decía Gonzalo la semana anterior también, no colocando mampostería en todos los pórticos, sino colocando en el lugar más que genera mayores desventajas, ¿no? que puede generar mayores problemas, para ser conservadores.
Les presento, Science Lab es un grupo de investigación empezado por el doctor Roberto Aguiar, su sistema de computación en MATLAB. Se desarrollaron algunas rutinas y lo que queremos mostrarles es cómo, qué rutinas se han desarrollado para incluir la mampostería y cómo lo estamos haciendo nosotros en este grupo de investigación. Si a alguien le interesa las rutinas, me puede escribir al correo. Estoy todavía probando, estamos todavía probando para que no pase de que les compartimos y que después no corre y ya no se crea en el modelo o se deje de lado. Entonces queremos tener algo bastante probado para ya compartirlo. No obstante, si me escriben, yo les puedo enviar las rutinas que tenemos hasta el momento. Bueno, la intención es un poco facilitar el ingreso de datos. Y el ingreso de datos en geometría se lo hace a través de los valores de la separación de vanos, que están aquí en el vector SB, la separación de pisos o la altura de entre pisos, que están en el vector SP. Y para las cargas, lo que se hace es dar los valores de carga muerta y viva en función de una carga por unidad de longitud, toneladas por metro en este caso, que es bastante utilizado en nuestro medio. Y de esa manera calculamos la carga reactiva, que es la carga que va a relacionar con el evento, con el sismo, ¿no? Hay algunas rutinas, hay unos datos, por ejemplo, lo que está pintado aquí son datos, y hay otras rutinas que ya ensamblan todo esto en un pórtico, con nudos y con elementos en base al nudo inicial y al nudo final, generando también gráficos donde uno puede identificar cuál es el número del nudo, cuál es el elemento. Y para los elementos, para las secciones de columnas y vigas, ya les mencionaba, es en base a fibras, tomando en cuenta el hormigón confinado y no confinado y las varillas de acero longitudinal. Por el tiempo voy a pasar un poco rápido. Es lo mismo para vigas. Es lo mismo para vigas en el sentido de que se requieren estos datos. Se requiere el esfuerzo de la compresión del hormigón, el módulo de elasticidad, y para el acero necesitamos dividirlo en tres partes. Acero en la parte superior del elemento, de la columna, en este caso varillas de 14 milímetros, 3 varillas. El acero en la parte inferior, en la base, lo mismo, 3 varillas de 14. Y el acero en la parte intermedia. El acero en la parte intermedia tiene que ver con todo el acero. Está al lado izquierdo más lo que está al lado derecho. En este caso van a haber 2 varillas, es decir, una a cada lado. Varilla de diámetro 14 milímetros. Estos son los datos que debemos ingresar junto con los datos de esa material acero, el FY, LS, módulo de elasticidad del acero. Para los estribos, se da de dato también parte del material, el FY. Bueno, el módulo de elasticidad hemos considerado que en acero no va a cambiar, vamos a seguir con este valor. El diámetro de la varilla del acero, del refuerzo transversal, la separación y la geometría, que es la base y la altura del elemento. Con eso calculamos el área, la inercia. Hemos tomado en cuenta de que estos elementos van a estar sometidos a un 30% de carga axial. Esto podría mejorarse y como nos mostraba Gonzalo, ir iterando, ir considerando que esta carga axial va a ir variando durante nuestras etapas de análisis y con ello va variando nuestro momento curvatura de la sección, ¿no? Va variando el comportamiento del elemento. Uno puede escoger si es una columna o si es una viga, la que está modelando en ese momento. Luego determina qué tipo de material para el hormigón quiere utilizar, Concrete 07, el CM 02. Y estas rutinas de MATLAB lo que hacen es internamente calcular los parámetros que requiere el modelo en OpenSys, generando siempre archivos TCL para que el usuario, si algo tiene que modificar o algo tiene que cambiar, lo pueda hacer, lo pueda adaptar a sus necesidades. Es como una ayuda para ser un poco más eficiente en cuanto al tiempo. Damos los datos en MATLAB, pasa a través de esta función, genera archivos TCL donde el usuario los puede ir modificando, ir adaptando o mejorando. Si tiene, por ejemplo, nosotros hemos considerado solamente un diámetro de varilla, si tiene varios diámetros de varilla, creo que una vez que ya está generado el modelo en TCL es más fácil ya modificarlo a este nivel, a este avance.
Todas estas funciones son requeridas, pasan a través de ciertas rutinas, generan los archivos TCL, el motor de cálculo es OpenSys, genera los resultados en blog de notas, en archivos de texto, y también hay algunas otras rutinas que nos permiten graficar. Hemos tratado de ser lo más explícitos posible en el nombre de las rutinas. Por ejemplo, acá, materiales, las secciones de hormigón armado con fibras. En esta rutina graficamos el momento curvatura de columnas y de vigas. Entonces, es bastante fácil de intuir qué hace cada una de las funciones y con eso podemos nosotros ir avanzando y hacer el análisis Shover con diferentes patrones de cargas laterales. Internamente calcula la distribución de cargas laterales. O si uno ya tiene acelerogramas y quiere hacer los análisis tiempo-historia, tiene que dar de dato el tiempo del acelerograma, el amortiguamiento, el factor de amplificación si queremos escalar a este mismo acelerograma. Y con eso generamos archivos TCL del modelo. Algo adicional a los archivos o a los datos de ingreso es tener en una carpeta GMFiles, como lo hace el ejemplo 8, los acelerogramas. En este caso hemos dejado el que está por defecto, que es el PULP 104. Esto tiene en el formato PIR el acelerograma, la información del movimiento del terreno. Entonces, hay rutinas que van generando los nudos, que van generando el ensamble de los materiales, las cargas verticales, o que generan archivos para el control, que es el que ejecuta el pushover o el que ejecuta el análisis tiempo-historia. La mampostería, siguiendo el modelo que les comentaba, lo que requiere es que se dé de dato el sigma, el esfuerzo de las fibras de la mampostería, se divide en fibras y todos estos cálculos, hay un PDF muy interesante en la página web de Gunay y Monsalán, que bueno, en este espacio que ellos comparten esta información. Inclusive los profesores dicen, si nos escriben y dan su correo, les puedo enviar un MATCAD que tiene este procedimiento de cálculo. No lo he hecho, lo hemos programado siguiendo el PDF, que es bastante didáctico, que es bastante fácil de seguir, y lo que se tiene que dar es de 4 columnas en archivos de texto, TXT, con esta información, el sigma, la posición de las fibras, el área de las fibras, que toda esta información se calcula con esa metodología y se coloca en columnas. Para cada mampostería, para cada elemento de mampostería, una columna en estos archivos, estos textos. Para cada mampostería, como ustedes ven, aquí hay 4 elementos. Lo que hacemos es dar el área y la inercia de este panel de relleno. Y cómo colocamos en el modelo es a través de estos vectores. Miren que aquí está el nudo inicial de la mampostería y el nudo final de la mampostería. Hay 4 elementos. Lo que hacemos es, en base a lo que ya presentó el gráfico anterior en ScienceLab, usted sabe qué nudos son los extremos de estos elementos. El nudo 5, el nudo 14. Entonces, del 5 al 14 la primera mampostería. Luego va del 12 al 21, del 12 al 21, del 9 al 18 y del 16 al 25. Hemos dejado todo esto un poco manual porque es el primer nivel. Nosotros en ScienceLab lo que hacemos es como una especie de escaleras. Tenemos nivel 1, que es bastante manual, bastante operativo. El estudiante tiene que ir entendiendo qué son cada uno de estos datos, no únicamente dando play y esperando a que salga el resultado, sino él tiene que ir analizando, él tiene que ir haciendo estos cálculos e ir colocando manualmente dónde quiere la mampostería para tener en cuenta de que el elemento se da con estos nudos inicial y final. Una vez que ya ha superado ciertos niveles, hay otras rutinas que ya hacen todo esto de manera automática. Entonces, dentro de las mismas rutinas de MATLAB, se calculan estas variables y allí ya no tiene mucho que hacer el estudiante, pero ya lo entendió previamente. Bueno, todo esto lo que hacemos es mantener también que nos aparezcan los gráficos de los modelos para que se vea claramente si escogí bien el nudo inicial y final, si no me estoy equivocando en el modelo.
Y hay otros parámetros que requiere esfuerzo de la compresión de la mampostería, el módulo de elasticidad de la mampostería, el peso del panel. Todo esto puede ser modificado en función de los parámetros reales que tenga cada uno de los usuarios. Esta es la forma en la que se procede. Hay algunos archivos de texto con información de las fibras de la mampostería. Hay los programas, las rutinas en MATLAB, el programa principal. Hay muchos archivos TCL, muchos tienen que ser dados en base al ejemplo número 8 o son tomados del ejemplo número 8. Y hay otros que se deben ir o se van generando automáticamente. Y nuestra intención es ir también colocando estos números. Es decir, el paso 1 es tener un archivo de control. El paso 2 son los nudos. El paso 3 son los materiales. El paso 4, el ensamblaje. Va a haber un paso 5, que es la mampostería, los recorders, las cargas y cuando ya hay un nuevo archivo que genera ya el pushover con la mampostería. Entonces, cada uno de estos archivos tiene información que puede ser fácilmente modificada. Se ejecutan las rutinas principales que llaman a su vez a otras rutinas, a otros archivos en el análisis con y sin mampostería. Vemos que hay una gran influencia en la interacción de la mampostería. No les comentaba, bueno, creo que se me olvidó comentarles, aquí vemos unos carritos porque es muy típico, uno sale a las calles y lo que hacen es dejar como para guardar los carros en planta baja, colocan mampostería de relleno en los pisos superiores y muchas veces estos vanos centrales tienen ventanas, entonces no se puede colocar el panel de mampostería completo. Eso hemos tratado de recrear aquí y darnos cuenta de cómo cambia el comportamiento estructural de lo que tenemos. Este es a través de un pushover monotónico. Miren que en este caso con la mampostería se convierte ya esto en un cuerpo rígido, generando problemas en cabeza de columnas de planta baja con piso débil en el primer piso. Los mecanismos de falla, que es lo que buscamos que se dé, es falla en extremos de vigas y lo sumo en pie de columnas en planta baja, considerado como un mecanismo aceptable de disipación de energía en esta tipología que soporte. Pero no siempre se da. A veces hay casos en los cuales fallan las columnas y generan pisos débiles y esos son los principales causantes de colapso. Mecanismos no deseables que ya se pueden ver cuando tenemos en cuenta la mampostería. También se hacen análisis tiempo-historia para darnos cuenta de cómo al tener la mampostería casi todo el desplazamiento se concentra en planta baja, inclusive en este tipo de análisis, y cómo queda deformada la estructura después de un evento sísmico. Hay personas que nos pueden decir, pero ¿qué pasa si tengo la mampostería desde el piso 1 hasta el piso N completa y no dejo para mi vehículo ese primer piso? Bueno, no es tan diferente a lo que ya vimos. En realidad lo que pasa es que en los primeros ciclos de carga vamos empujando nuestras estructuras, falla la mampostería en primer piso y eso genera patologías, genera problemas de los pisos débiles. Lo único que hacemos al tener la mampostería completa, en mi opinión, es retrasar este efecto de piso débil o retrasar estos problemas de colapso. Quiero agradecer mucho por su atención, también Silvia, Michael por el espacio. Este es mi correo electrónico. Encantado de compartir esta información para seguir creciendo. Y recordar que la seguridad estructural es una responsabilidad arquitectónica, de ingeniería, pero un actor principal es la sociedad. Esto es Quito, la ciudad en la que vivo. Ustedes logran ver, es una ciudad muy bonita. En la noche tenemos aquí unas casitas muy pequeñas y hay muchísima mampostería. Si viene un evento sísmico, ¿cómo quedará esta ciudad? Tal vez como las fotos que nos mostraba Edwin de Pedernales o de la costa. Muchas gracias nuevamente. Aprendí muchísimo. Muy buena presentación. Muchas gracias por que cuidaste todos los detalles y muy buena presentación. Muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Yo tengo comentarios y digamos que felicitarlo precisamente por el detalle de cómo explicó la parte de la simulación en OpenSys,
porque eso da un campo a que pues, se pueda explorar y digamos que se pueda implementar, que eso es lo que se buscaba, digamos que con esas presentaciones. Con respecto a lo que comentaste de la simulación, de que cuando fallaba un elemento se iba retirando paulatinamente, eso asume que la mampostería, digamos que en sí está siendo frágil. Entonces se va retirando, digamos que cada componente de la mampostería, según entendí. ¿O estoy equivocado con respecto a eso? Sí, toma en cuenta estos desplazamientos en el plano y fuera del plano, y cuando ya supera esta superficie de falla, se retira todo el elemento. Entonces, como que nunca lo hubieras colocado en ese, en ese panel, en ese vano. Ok, y la mampostería que está simulando, pues que usualmente o lo que hacemos aquí en Sudamérica cuando diseñamos edificios es que simplemente colocamos el pórtico y hacemos la simulación de la carga porque los muros de cerramiento no los consideramos estructurales, simplemente es el pórtico. Ahí se asumió, me imagino, que no tuvieron en cuenta las juntas que las normativas las tienen, porque tradicionalmente las personas lo construyen sin estas juntas. Me imagino que esa fue la simulación que hiciste. Sí, exactamente eso es lo que tratamos de explorar y advertir. Creo que es algo que se conoce en el medio de los ingenieros, los profesionales. Después de un evento sísmico, uno va y dice, se cayó porque le faltó estribos y se cayó porque no quitaron, no pusieron las puntas de la mampostería. Pero pasa el sismo y seguimos modelando pórticos, seguimos construyendo pórticos con mampostería que no es lo que modelamos. O sea, es como que tratamos de decir, bueno, tenemos que ser un poco más serios en los detalles para aislar la mampostería y tomarlos en cuenta en las obras, porque yo como ingeniero consultor puedo poner en mis planos, pero si en la obra el fiscalizador y el constructor no lo siguen, entonces no va a ser totalmente diferente el comportamiento. Sí, esa es nuestra intención. Ok, hay otra pregunta que tengo con respecto. Cuando hablabas de los efectos fuera del plano, eh, hablabas de un punto central. Solamente se monitoreó ese punto central, me imagino. ¿Por qué no tuvieron en cuenta, digamos, que a la línea o la tendencia como tal de esa diagonal, diferentes puntos para mirar qué pasaba? ¿O porque se volvía muy engorroso? ¿O cuál fue el motivo que solamente quisieron tomar ese punto central? Ya, verás, el punto central es para concentrar ahí una masa y tener en cuenta este efecto de fuerzas inerciales. De allí lo que yo leí en el modelo es que sí toma en cuenta como que la curvatura o entre el elemento versus el elemento de la viga. Yo creo que hay mayor información en la página de Unai Mosalán y en el video. Allí hay mucha más información de cómo es el criterio realmente de falla. Porque es como que monitorean ese elemento, pero sí tienen en cuenta como que la proyección entre la viga y el elemento de la mampostería, la diagonal en sí. Me llama la atención porque usualmente incluso en los muros de concreto lo que se hace es que se estudia simplemente en los planos donde tiene la inercia fuerte, pero usualmente no se trabaja fuera del plano, los esfuerzos como tal fuera del plano, entonces por eso tenía pues como esa inquietud. Pero de verdad, felicitaciones, muy buen trabajo. Sí, muchas gracias. A mí también me gustó bastante este modelo por ese mismo efecto. Yo Yo tengo pienso, una pregunta para Brian. En realidad varias, porque iba anotando preguntas. Está muy buena tu presentación, de hecho no me dan ganas de hacer la mía porque es muy linda la tuya. Pero no conozco mucho el modelo de Bunai, lo he leído, he tratado de buscar algunas cosas para incorporar al mío, especialmente el efecto fuera del plano, pero me queda una duda de ese modelo, ahora que vos lo mostraste y lo explicaste, eh, y cuando vi los resultados que mostraste al final, creo que ahí me cerró una de las cosas que tiene ese modelo, que hay que tener cuidado. Es muy bueno el modelo, es muy simple, parece, da buenos resultados, pero vi que el material lo representa con el Steel 01. Entonces ahí me surgen dos preguntas. La primera es,
es un Steel 01 que, como representa el comportamiento del acero, no está teniendo el efecto de apertura y cierre de grietas que genera un estrechamiento del ciclo, un pinching. Y cuando mostraste el resultado final, los desplazamientos en el tiempo, vi justamente que el modelo con mampostería se quedaba pegado, desplazado. Esto realmente es un efecto clásico de cuando se utiliza, se desplaza, como uno tiene una rigidez de descarga menor, queda muy pegado a un costado. Entonces los desplazamientos quedan hacia un costado, el pórtico como que se mueve, plastifica y queda moviéndose así, cuando en realidad hay un cierre de grietas que hace que vuelva. No sé si si se puede en el modelo cambiar ese material, por ejemplo, poner un hysteretic o un pinching fork, o que considere mejor el estrechamiento de los ciclos. No sé si Sí, se entendió primero. no, sí, sí, Es muchas gracias compleja por el la pregunta. comentario, realmente. Muchas gracias por el Sí. comentario de la presentación. Y te cuento, el modelo está con el Steel 01. Así está programado, inclusive el punto 02 es como está directamente. Yo creería que sí hay cómo cambiar, porque tienes el archivo TCL, entonces allí sería de ir probando, cambiando ese material y ver qué pasa. Si tenemos problemas de convergencia, no hay problemas de convergencia. Creo que lo hicieron así por la facilidad del Steel 01. Lo que se ve allí en los desplazamientos es como que la estructura queda con esa deriva residual, con ese desplazamiento residual, ya queda solo vibrando los pisos 2 y 3. El piso 1 quedó deformado y queda vibrando el piso 2 y 3 y el piso 1 se queda con esa deformación ya fija. Yo creería que sí, en el TCL tú tienes allí, como te mostraba en una diapositiva, uniaxial, Steel 01, con los valores de la mampostería. Entonces yo creo que podemos allí jugar con ese modelo. Jaime, hay algo que nosotros lo estudiamos mucho, hicimos algunos ensayos en el laboratorio de pórticos rellenos y mampostería encadenada, que son dos sistemas parecidos pero distintos. Y lo que vimos es que una vez que falla el, o sea, una vez que se empieza a agrietar el panel y aparece una grieta diagonal o aparece una grieta horizontal, cualquiera sea la que aparezca, el panel sigue interfiriendo con una rigidez y una resistencia baja, pero sigue interfiriendo en el movimiento. Y cuando hay mucha adherencia entre el pórtico y el panel, lo que notamos nosotros es que costaba mucho que hubieran efectos fuera del plano. Entonces, aún así, con una grieta que cruzaba el panel de punta a punta, seguía interfiriendo el modelo. Eso nos hizo pensar en un momento que era si se removía el panel o no se removía. Y de hecho, bueno, es una de las cosas que intenté poner en mi panel, de que no se remueva, sino que baje la rigidez y la resistencia para mostrar que todavía está interfiriendo un poco. Pero es interesante, muy interesante ahora que los mostraste el modelo de Gunay. Voy a sacar varias cosas para el mío y lo voy a agregar. Mira, quiero decirte que yo puse en el chat un link. Todo este trabajo empezó del trabajo de Mohamed Talat, que él fue el primero a hacer este trabajo. No sé, Selim, qué hizo con ese modelo. Creo que llegó después y hizo otras cosas, pero lo que empezó todo era Mohamed Talat. El escopo de lo que sea, él está hablando de progressive collapse, el algoritmo de sacar un elemento. Así que yo pienso que el ejemplo de lo que ven con la mampostería, ese ejemplo es una cosa bien sencilla, que empezaron hace como casi 15 años que empezaron este trabajo. Así que yo pienso sí, sería muy interesante
pasar al próximo nivel, a hacer aplicación un poquito más, más interesante. Por ejemplo, que alguien dijo que este es una diagonal. Aquí sí que sería interesante ver lo que haces tú, Gonzalo, que tiene como 3 elementos en 3 diagonales, así que eso podría ser la cosa un poquito más distribuida o cambiar materiales. Sí, sería muy interesante subir al próximo nivel con este modelo, que bien, hace años que nadie hace eso. Celine hizo esa presentación, que es algo bien viejo, así que buena idea hacer más cosas con este. Y yo empezaría con la tesis de doctorando de Mohamed, que es una buena persona, bien simpático también. Empiecen a ver esa cosa también. Yo no conozco, qué pena, hago la pregunta. Yo no conozco, sí, qué pasaría si digamos que esos muros fueran en elementos de acero, o esos paneles en elementos de acero, donde hay una carga residual después de la primera falla, y no se, digamos que no se retire el elemento, como lo estaba comentando de pronto Brian, sino que esa carga residual aporte a esa rigidez. ¿Existe la forma como tal, o qué documento podría yo trabajar o buscar para basarme a hacer algo similar? Yo te puedo pasar el modelo que yo hice, donde uno elige, cuando empieza a fallar la mampostería, se pueden degradar las áreas de las diagonales y quedar con una resistencia residual. Y ese valor lo elige uno en función de la calidad de la mampostería. Entonces, por ejemplo, empieza con un área 100% y superada cierta deformación va degradando el área hasta llegar, supongamos, al 10%, 15, 20, 50, lo que uno quiera, sumado a la degradación propia que tiene el material mampostería. Entonces eso empieza a demostrar que en un momento no aporta casi, pero sigue interfiriendo para las columnas, sigue aportando corte y flexión a las columnas, porque queda un pedazo debajo de la grieta, sigue apoyándose en la columna, y debajo y sobre la grieta la columna está solita, entonces empieza a tener como un efecto de columna corta dentro del mismo vano. Entonces, como es columna corta, empieza a desarrollar flexión y se plastifica en esa zona y aparece un corte muy grande que hace que falle justamente el nudo del pórtico. Y eso se nota cuando se considera que, por ejemplo, la diagonal del medio se degradó completamente, no existe más la diagonal o está muy degradada, pero la de abajo no, porque quedó el triángulo de panel abajo. Y eso evita que se siga deformando la columna en ese punto en forma libre. Te puedo pasar toda la información que quieras, paper, tesis, todo, para que leas y evalúes y critiques. Sobre todo que critiques. De nada sirve entregar si no hay crítica de vuelta. Muchísimas gracias. Yo estoy colocando por aquí mi correo electrónico. Yo estuve, digamos que estudiando la parte de los Rocking Wall System, de los artículos publicados por Patricia Clayton, y ella trabaja un poquito acerca de digamos que esos paneles en acero, digamos que el aporte como tal de esas fuerzas residuales, pero no tengo muy claro pues como el tema de la simulación. Simular es bastante complejo muchas veces, llegar a un resultado bueno es muy complejo. Es muy complejo si uno quiere capturar no solamente la respuesta global, sino las respuestas locales que van teniendo los distintos elementos. La respuesta global la obtenés con una sola diagonal y es muy precisa la respuesta global. La respuesta local de lo que pasa dentro del panel, de lo que pasa en la columna, en la viga, la interacción, en la junta y todo, ya requiere un modelo más complejo. Y así se quiere considerar otro efecto fuera del plano, y hay que considerar más complejo el modelo. Entonces, depende, siempre la pregunta a mí me hicieron en mi tesis fue, ¿y cuál es el objetivo de tu tesis? ¿Hasta dónde querés llegar? Porque el camino es infinito.
O sea, ponete un límite. ¿Qué quiere? ¿La respuesta global, la local, algo más? Y hay que ponerse un límite porque es tan amplio esto que uno quiere hacer más, 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 más y llega un momento en que no puede. Así es. Muchas gracias. Me gustaría mucho, si quieres dar una presentación de eso también, Gonzalo, de tu tesis, para ver hasta qué llegaste, hasta dónde llegaste a estudiar el portamento. No tiene que ser el análisis, pero esta idea y este portamento que uno no lo piensa, decimos. Y parece que tú estudiaste todo mucho detalle. Mi tesis llegó hasta un punto y donde dije basta porque si no iba a seguir estudiando eternamente, quería terminarla. Y después Sí, continué haciendo, lo que más me gustó fue que después de eso me dio el puntapié para seguir investigando y hacer más, que en realidad hice mucho más después de la tesis que antes de la tesis. Pero se las puedo compartir, no tengo problemas. No. Brian, muchas gracias. Siempre aprendo cosas nuevas. Y que vas a presentar la próxima, tiene un estilo. Me encantó cómo empezaste. Yo también ahora quiero hacer algo así para el cisma de Italia, que mostraste cómo subieron los números. La introducción. Sí, una introducción muy buena y muy importante porque no, te toca al corazón, decimos, así que te dice cuánto importante lo que estamos haciendo. Así que tu introducción me gustó mucho, gracias. Muchas gracias, aprendí mucho de tu estilo también. Muchas gracias a todos. Gracias por el espacio. Un Gracias gusto. a ti.